Yo soy sociólogo, entonces mi aproximación a esto es bien de sociedad más que de instituciones, de política y desde luego de economía. Esa es mi especialidad. He titulado esta conversación como una crisis de cohesión social. Aquí hay manifiestamente problemas de cohesión en nuestra sociedad que se arrastran por largo tiempo, desde luego, que han estallado antes, que estallan ahora. Entonces voy a hacer una pequeña presentación sobre este tema, una crisis de cohesión social, no solamente una crisis institucional, no solamente una crisis de malestar social, de económica, sino una crisis en cierto sentido también de los grandes mecanismos que nos hacen permanecer unidos, ¿eh? Vivir juntos, tener un cierto sentido de pertenencia a algo. Eso es cohesión social, reconocernos en nuestra diversidad, tener ciertas cosas que compartimos. Muchas cosas pueden distinguirnos, pero tiene que haber algo común, ¿no es cierto? Bueno, de pronto las sociedades pierden capacidad de generar cohesión social. ¿Eh? Cohesión social. Nosotros tenemos como país un desafío especial porque instalamos un modelo que llamamos liberal, que enfatiza mucho la libertad individual, el mérito, el trabajo personal, la responsabilidad que cada cual tiene para hacer las cosas, como toda sociedad liberal, ¿eh? Privilegia la libertad del individuo, pero justamente el problema de sociedades liberales es cómo esos individuos que somos podemos, sin embargo, alcanzar metas comunes, vivir confortables, satisfactoriamente juntos y cosas parecidas, ¿eh? Ese es el problema. Entonces, la pregunta es un poco esa. ¿Por qué nos falla la cohesión social en el marco de esta sociedad que quiere ser una sociedad que reconoce ampliamente la libertad individual? Entonces, las sociedades liberales, yo estoy pensando en el ejemplo clásico de una sociedad liberal que es Estados Unidos, pero también en general las sociedades anglosajonas, que son las que han instituido el liberalismo en su expresión más amplia, pero también en general es liberal cualquier sociedad democrática avanzada en el mundo contemporáneo. ¿Ah? Pero bueno, nosotros hemos querido ser liberales en el sentido así más propio del término. Y sin embargo, esa sería como mi hipótesis en este minuto, hemos descuidado la forma como las sociedades liberales generan cohesión social, ¿no? Generan cohesión. Entonces voy a mostrar 4 maneras de generar cohesión social en sociedades como las nuestras. La primera es... voy a mostrar también unos datos para que se entretengan, ¿no? La primera es la educación, ¿eh? Las sociedades liberales viven, como dice ahí, de la convicción generalizada en el valor del mérito, del esfuerzo personal y del trabajo. ¿Qué decimos? Eso es lo que creemos, determina la suerte que corre cada cual. A unos les va mejor y a otros les va peor en razón del mérito que coloquen, del esfuerzo que coloquen en lo que hacen. Y por ende, una cuestión central en cualquier sociedad liberal moderna es saber cuán generalizada es esta convicción acerca del mérito, y de la importancia que tiene el mérito en todo esto. Como ustedes saben, las sociedades modernas, las sociedades actuales producen bastante desigualdad social, ¿no es cierto?
y es un fenómeno mundial. La desigualdad social ha ido en aumento, no en disminución, por lo menos en los últimos 25 años, en prácticamente todas las democracias desarrolladas que conocemos. ¿Ah? Y la razón principal por la cual aumenta la desigualdad social es que el retorno de la educación superior, de la gente que tiene educación superior, se ha ido incrementando. Entonces, las brechas educacionales son muy altas. ¿Ah? El que tiene educación superior está ganando varias veces más que el que no la tiene. ¿No es cierto? En Chile nosotros tenemos una desigualdad educativa extraordinaria. ¿Ah? El que tiene educación superior en Chile hoy día gana 5 veces más que el que no la tiene, y eso es una proporción muy superior a la que prevalece en cualquier sociedad desarrollada. ¿Ah? El retorno de la educación superior es muy alto y eso aumenta la desigualdad. Eso tiene que ver con el valor creciente que tiene la inteligencia, la creatividad, la innovación y todas esas cosas en la productividad económica, y por ende en el valor que tiene la alta escolaridad. ¿Ah? Entonces tenemos desigualdades, pero aún así las desigualdades se pueden aceptar si es que provienen del mérito. Si uno dice, este tiene más que este otro, pero este ha hecho más mérito para tener lo que tiene que este otro, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros podemos tener es mucha desigualdad y al mismo tiempo mucha cohesión social, mucha aceptación de cuál es la posición que tiene cada cual. Entonces, esta es la primera manera como las sociedades liberales logran generar cohesión social. ¿Ah? Si es que son capaces de hacer que el mérito sea realmente el que distribuye las posiciones sociales, más o menos. Nosotros sabemos que en la suerte que corremos cada uno de nosotros no solo importa el mérito, importa el background familiar, el lugar del que uno viene, importa un poquito la suerte y la capacidad de aprovechar oportunidades que se presentan, ese tipo de cosas. Pero la importancia aquí, lo decisivo es que el mérito juegue un rol, y juegue un rol significativo. ¿Ah? No único, pero significativo. ¿Ah? Ahora, para que el mérito juegue un rol significativo, nosotros necesitamos igualdad de oportunidades. ¿No es cierto? Necesitamos básicamente que las oportunidades estén relativamente bien distribuidas en toda la sociedad, sean más o menos equitativas, ¿no es cierto? Y necesitamos, para que haya un poquito esa equidad, que ciertas desigualdades, por ejemplo, las que provienen de nuestra propia familia, sean compensadas. ¿No es cierto? Y a aquel que le tocó mala suerte venir de una familia menos rica, bueno, se le compense esa desventaja inicial, como se dice. ¿Ah? Entonces, necesitamos que haya mérito. Necesitamos que para que haya mérito, que haya igualdad de oportunidades, y el que garantiza en todas partes del mundo la igualdad de oportunidades en el sistema educativo es la educación, no la familia, porque las familias son muy dispares entre sí, unas tienen más, otras tienen menos, eso es inevitable. ¿Ah? Y los padres quieren lo mejor para sus hijos y por ende van a invertir en sus hijos todo lo que sea necesario y todo lo que tengan a su disposición. Es el sistema educacional, no único, pero principalmente el que puede hacer eso. ¿No es cierto? Y por ende, el sistema educativo, la equidad en la distribución de oportunidades que genera el sistema educacional es muy importante. Es muy importante. Y esa es nuestra primera falla, creo yo. Tenemos un sistema educativo demasiado desigual y segregado como para garantizar un mínimo de igualdad de oportunidades, como para hacer que el mérito sea efectivamente una idea fuerte. Meritocracia se llama eso, ¿eh? Para generar meritocracia. ¿Eh? Es decir, para generar una clase que funda su preeminencia, su prestigio, su riqueza, todo lo que usted quiera, en el mérito que ha puesto en conseguirlo. ¿Eh? Y no en otra cosa. Tenemos un sistema educativo, no lo hemos podido arreglar.
Llevamos años tratando de hacerlo. En particular, no tenemos lo que tiene cualquier país desarrollado, que es una educación pública relativamente equitativa y decente, ¿no es cierto? Tenemos demasiado, no todo, pero tenemos demasiado. Inequidad significa lo siguiente: tenemos demasiada gente que nace en un lugar de desventaja y te dice al tiro, a los pocos años no voy a salir nunca más de aquí, aun cuando vaya al colegio. ¿Ah? Entonces ellos van al colegio, tienen asistencia, incluso llegan hasta cuarto medio y saben, porque además el colegio se los dice al tiro, el barrio se los dice al tiro, la sociedad se los dice al tiro: ustedes no van a salir de la posición que tienen. Tenemos un bolsón de muy mala educación pública que reproduce pobreza, ¿cierto? No todo, pero tenemos eso. Y tenemos arriba también, porque eso es también parte del mérito, gente que está asegurada pase lo que pase. ¿Ah? Pase lo que pase, ¿no es cierto? Y que también es malo si uno quiere institucionalizar la idea de mérito. ¿Ah? Aunque tú no le pongas esfuerzo a las cosas, aunque no tengas mérito, aunque no estudies, aunque no trabajes, igual te va a ir bien. Más o menos, bien. ¿Por qué? Porque tenéis conexiones, porque tenéis un capital cultural heredado, porque tenéis un montón de cosas. Y si te va mal en la PSU, te vais a la universidad privada y pagáis, se acabó. ¿Ah? Eso está mal desde el punto de vista de este tipo de integración social, ¿me entienden? Un sistema, ¿no es cierto?, que garantiza poco la igualdad de oportunidades y por ende que genera poco. No es que la idea del mérito no exista en nuestro país, tenemos una clase media que ha sido movilizada educativamente, o sea, que ha sido a la que se le ha dado umbrales, niveles educacionales que nunca había alcanzado nuestra clase media, ciertamente. Ustedes saben, tenemos 1.200.000 chiquillos en la educación superior, que no es para nada poco. O sea, tenemos una clase media movilizada educativamente. No todo es malo en nuestro sistema educativo, pero no es lo suficientemente bueno, diría yo, para, si uno lo compara con los sistemas educacionales de las democracias más avanzadas, de lo que fueron incluso cuando esas sociedades tenían 20, 22 mil dólares per cápita como nosotros. Nuestro sistema educacional no ha hecho bien, creo yo, la pega. ¿Eh? La pega. Les voy a mostrar a propósito, entonces la educación. ¿Eh? Si usted quiere vivir en una sociedad fuertemente cohesionada, necesita esto. Necesita esto. Y sobre todo necesita, ¿no es cierto?, entregarle oportunidades a quienes no las tienen. Oportunidades efectivas de avanzar, de progresar, de ser más. Una buena parte de los chiquillos que hoy día están en las calles, sobre todo los más violentos, son esos chiquillos que hemos dejado atrás de manera atroz. Chiquillos que se les ha dicho desde muy pequeños que no tienen ningún valor, pues, y no tienen ninguna chance en esta sociedad. Que esos chiquillos de pronto respondan violentamente, yo no lo creo improbable. Bueno, siento decirles quizás eso. Voy a mostrar algunos datos. Este es el país de clase media chileno. Es espectacular si uno le pide a la gente en una escala de 1 a 5, donde 1 es el más pobre y 5 el más rico. ¿Dónde estaba tu padre? ¿Dónde estaban tus padres? El 37% marcaba 3. Hoy marca 3. Dice, mis padres estaban en 3. Y observen que incluso, ahí yo no veo bien, el 20 marcaba 1. 1. Si uno le pregunta, ¿dónde estás tú ahora?, ese 37% se transformó en 58, 20 puntos más, 21 puntos porcentuales más, enorme. Esa es la enorme clase media que hemos creado en estos años. Y el foco de extrema pobreza disminuye de 20 a 8, ¿no es cierto? Tenemos problemas aquí, claro, en esta zona, ¿no es cierto? Pero tenemos un país diferente. Este no es un país
que no haya progresado, incluso socialmente, en los últimos 30, 40 años, para nada. Lo que nos pasa no tiene que ver con el viejo país de la pobreza. Observen, 47% en 1 y 2, ese es el país donde yo nací, ¿no es cierto? Esto que sucede ahora no tiene que ver con ese país, sino con este país, con ese 58, quizás con esa brecha que está ahí. Entonces eso es importante porque sociológicamente este es un país de clase media que se ha educado muy rápidamente, pero que no ha logrado, diría yo, institucionalizar, para usar esta palabra complicada que usamos los sociólogos, la creencia en el valor del mérito, del esfuerzo, del trabajo personal, ¿no es cierto? Yo todavía, más arriba del feroz, yo le pregunto a mis estudiantes si creen que están ahí en la clase que yo les hago por mérito o porque nacieron donde nacieron, y es unánime, dicen porque nacimos donde nacimos. Malo, es una respuesta mala, no moderna, es una respuesta de una sociedad que necesita ese cambio cultural. Si tú le preguntas a un chiquillo de por acá, ¿por qué está ahí donde está? Y te va a decir lo mismo. Mire por dónde nacimos, ¿dónde cree usted que voy a estar? Bueno, mejor, estamos mejor, sí, estamos mejor en todo, además. La gente dice estamos mejor en el nivel de ingreso. Esto es comparación respecto de los padres. Mucho mejor que mi padre, a la edad que yo tenía. En el nivel de ingreso, en la casa que tengo, en vivienda mucho, muy fuerte. Esto significa 2/3 de los chiquillos hoy día, no los chiquillos, de las personas dicen que están mucho mejor que sus padres. En términos de ingreso, de empleo y de vivienda. Y usted dice, ya, pero hemos perdido otras cosas, tampoco. Su vida familiar es mejor y su tiempo libre es mucho mejor. Es decir, no solo sus 5 días de trabajo, sino los 2 también, del fin de semana. La gente está mejor. Eso se llama movilidad generacional, intergeneracional. Estoy mejor que mis padres. El problema por eso, este tipo de cuadros es el que dice, el problema de nuestra clase media es un problema de expectativa. No es un problema con el pasado, es un problema con el futuro. Porque si se compara respecto del pasado, está muchísimo mejor. El problema es que cuando empieza a planificar su futuro, ¿no es cierto?, a pensar en su futuro, ahí es donde aparecen los problemas. Y entonces decimos eso. Esto que está sucediendo tiene que ver con las expectativas, no con la experiencia. Y bueno, eso quería decirles aquí, en este punto. ¿Cuáles son los grandes problemas? ¿Cómo afrontar la vejez? Un desastre, ¿no es cierto? ¿Y qué hago ante una enfermedad catastrófica? Ya se ha dicho, ¿no es cierto? Los problemas están menos en el mercado laboral, están más en los derechos sociales, en las grandes prestaciones sociales del mundo adulto, del mundo adulto. Hace 5 años atrás descubrimos, esta misma clase media descubrió que estaba pagando una enormidad por educación superior. El costo privado de la educación superior en Chile era la más alta del mundo. Y claro, era sumar 2 más 2. Si hay 1.200.000 chiquillos en las universidades y en los institutos profesionales y centros de formación técnica, y el grueso de esos chiquillos está siendo financiado por los propios padres, sea con deuda o sea con cash, el resultado fue el año 2011. Ese fue el resultado. Una movilización estudiantil salvaje, apoyada por los padres, porque los chiquillos no se manejan solos y no salen a la calle solos, salen apoyados por sus padres, igual que ahora, reclamando por el costo privado de la educación superior, que hubo que inmediatamente reducir. Como es lógico, en ninguna parte del mundo la educación superior le sale tan cara a la gente, a los padres. Y ahora sucede un poco lo mismo. Estamos pagando demasiado por salud y por una salud que no es muy buena, y estamos pagando prácticamente todo nuestras pensiones.
O sea, el costo privado de nuestra vejez lo asume la familia enteramente. El Estado no pone casi ni un peso con este sistema de capitalización individual. ¿No es cierto? El costo privado de la salud, el Estado pone plata desde luego y crecientemente, pero no en el nivel probablemente en que está subsidiada la salud en otras partes. Entonces, el problema es relativamente similar. El problema es el costo privado de bienes que son esenciales. ¿No es cierto? Educación, salud y pensiones. Agréguele transporte público, de acuerdo, que está a veces mucho más subsidiado en otros países que en el nuestro. Está bien. La gente considera dos cosas. Uno, que esos bienes son crecientemente esenciales, son derechos, como dice la gente. No me venga con que la educación, que yo me voy a beneficiar de la educación que obtengo, está de acuerdo, pero son bienes esenciales. Hoy día nosotros consideramos que esos bienes son esenciales. Tener salud y poder sanarse correctamente, tener una buena educación para nuestros hijos. Y segundo, entonces esos son dos movimientos. Son bienes esenciales y dos, estamos pagando demasiado por ellos. Yo pienso que eso es lo que está en cierto sentido detrás de todo esto. Bueno, no voy a seguir en este tema, voy a seguir en otro tema. ¿De qué otra manera uno produce cohesión social? La segunda manera es la capacidad que tiene la sociedad de asociar. Si usted no quiere que el Estado le resuelva todos los problemas, ¿no es cierto? Tiene dos posibilidades. Una, que lo resuelva usted mismo, hasta donde sus fuerzas lo permitan. Y dos, resolverlos con otros. Eso significa asociarse, ¿no es cierto? Trabajar con otros, eso nosotros le llamamos sociedad civil. Sociedad civil es ese conjunto de asociaciones, grupos, organizaciones, que no están organizadas por el Estado, a través del cual resolvemos problemas comunes. ¿No es cierto? Puede ser una microasociación, los que les gusta el jazz y se juntan para armar funciones de jazz y generar. Puede ser eso. O pueden ser grandes asociaciones, lo mismo. Pueden ser de una o de otra naturaleza, mientras no sea pura recreación también. Nosotros somos buenos para las organizaciones recreativas, pero las organizaciones que importan son las que generan sentido cívico, o sea, cuando están relativamente orientadas hacia el bienestar común de los que participan o incluso más allá de eso. Eso se llama capacidad asociativa. Las sociedades modernas tienen capacidad asociativa. Tienen una sociedad civil relativamente densa. No todo es el Estado y el individuo. Entre medio hay asociaciones, ¿no es cierto? Y para que haya asociatividad, tiene que haber algo que a nosotros nos falta, que se llama confianza generalizada, que es confianza en los demás y en particular en las personas que no conocemos. Porque confiar en el que uno conoce no cuesta nada. No es confiar, no es fiarse de. La confianza en verdad se exige de aquel que uno no conoce, que no ha visto nunca o que ha visto escasamente. ¿No es cierto? Cuando hay confianza en los desconocidos, en los extraños, hay capacidad asociativa. Si uno mide, entonces, esto es otro déficit que yo subrayaría de cohesión social. Nosotros tenemos bajísima confianza en desconocidos. En general recelamos de cualquiera al que no podemos nombrar y no le sabemos el nombre, y no sabemos de dónde viene y quién será, en qué colegio estudió y toda la cuestión. Y tenemos bajísima capacidad asociativa, con suerte unos clubes de fútbol por aquí y por acá, ¿no es cierto? Si ustedes van en los barrios, no hay nada, ¿no es cierto? En los lugares de trabajo poco, ¿no es cierto? Tenemos esta excepción mundial, que son bomberos, es cierto. Esa es una asociación cívica por excelencia, alguien que va a un lugar que no conoce a nadie, se hace bombero, se entrena y sirve al bien común de manera voluntaria. Eso es notable, es un ejemplo notable, pero es el único.
importante. La asociatividad religiosa, que era y ha sido siempre muy importante, ha caído mucho. Las iglesias antiguamente eran lugares también donde la gente se organizaba, se veía. Y por ende nos falta eso que los norteamericanos llaman community, sociedad civil, comunidad, capacidad de encontrarse con otros, asociarse, hacer cosas juntos, ojalá en beneficio de todo. Esto no se ve bien. Esta es la confianza en las personas con las cuales usted se topa por primera vez. Observen, 74% de confianza. Nada. Absolutamente nada. O sea, nosotros generalmente estamos y nos relacionamos con desconocidos desde la desconfianza. Este gallo, ¿quién será? Como si fuera una amenaza. Muy malo. Muy malo. Si tiene otra nacionalidad, peor, ¿no es cierto? Si tiene otra religión, bueno, ya nosotros no conocemos mucho el pluralismo religioso. Miren la confianza en los vecinos, muy baja. Y a los vecinos sí los vemos, y los vemos todos los días, igual. Pasamos por el lado y no hacemos nunca nada con ellos, etc. Lo cual hace que la vida de barrio nuestra sea muy débil, muy porosa, a veces de frentón, muy violenta, lleno de conflicto con los vecinos de toda clase, ¿no es cierto? Después dice ahí la confianza en personas, no sé qué. ¿Qué conocemos? Ahí sí, y en la familia, ya, bueno. Entonces, esto es muy malo desde el punto de vista de una sociedad que quiere generar cohesión social. Observen el promedio de amigos cercanos, close friends se dice en inglés. ¿Cuántos amigos cercanos usted tiene? Se le pregunta a la gente. El 2006 la gente declaraba 4.3. Y ha ido cayendo a 3.6 y 2.5. Malísimo. Malísimo. Nosotros tenemos la idea que somos una sociedad hospitalaria, amistosa. No es cierto. Estos promedios en Estados Unidos son el doble. Ellos son friendly, como dicen, sociedades de amigos. Promedio de vecino que conoce por su nombre, abajo más que arriba. También son cifras bajas y a la baja. Estos son malos indicadores de cohesión social. El tejido de la sociedad, esa red de relaciones que nos vinculan con otros, en nuestro barrio, al lado de nuestra casa, con nuestros vecinos, se deteriora. Eso es muy malo. Los barrios, como ustedes saben, más pobres, sufren estas consecuencias con mayor intensidad. Y la vida barrial se ha transformado en lugares más bien de conflicto y violencia que de cooperación y de colaboración. Esto es una sociedad que se mete hacia adentro, que confía solo en los familiares. Hay que confiar en los familiares, pero no solo en ellos. Además, no hay que confiar tanto en los familiares. Que pierde la capacidad de construir amistad, de construir asociatividad. Y entonces eso nosotros lo llamamos atomización, ¿no es cierto? Muy malo desde el punto de vista. Y estos indicadores son todos malos en Chile respecto de OECD. Si uno hace los mismos ejercicios, yo por tiempo no los pude hacer, son malos. Malos. Asociación promedio por persona, menos de una, 0,5. Es decir, hay que encontrar 2 personas para que una de ellas esté asociada, ¿no es cierto? Y un 50 y tanto %, más de la mitad de nuestra gente, no participa en ninguna cosa. Es muy malo como indicador. No solo no es bombero, no es nada, no va a un club deportivo, no va a la iglesia a buscar una asociación determinada, nada, ¿no? Entonces, estos son malos indicadores de cohesión social, que muestran una sociedad muy atomizada,
una sociedad en la cual, y ustedes dicen, bueno, pero esto, ¿qué podemos hacer frente a esto? Pero hay política pública que favorece estas cosas. ¿Ah? Favorece estas cosas. ¿Ah? Y se puede hacer mucho por generar capacidades asociativas en las personas. Dicen que lo que ha hundido la vida de los barrios, la vecindad, son los automóviles. El parque automotriz que crece de manera feroz y que corta los barrios, los transforma en pasadizos de automóviles. Entonces ya nadie puede salir de la casa. El vecino al frente desapareció porque hay una hilera de automóviles que pasa todo el día. ¿Me entienden? El vecino de la espalda nunca ha existido porque está a la espalda. Entonces las personas... Entonces, es curioso, el progreso genera a veces estas paradojas, estas consecuencias malas. ¿Ah? Existe un tercer mecanismo de cohesión social, que es lo que nosotros llamamos la empresa. Ya, en general, en sociedades liberales, hiperliberales, en la sociedad norteamericana, por ejemplo, en general se construyen mercados de trabajo bien flexibles. Flexible significa con pocas barreras para ser contratado y para ser despedido. Estoy hablando de esta empresa, sino del mercado de trabajo. Eso es flexibilidad. Muy pocas regulaciones, entonces hay alta movilidad, ¿no es cierto? Y se hace eso en general para obtener pleno empleo, para dinamizar el empleo, ¿no es cierto? Esa es la forma como se organiza el empleo y con empresas demasiado quizás orientadas a producir rentabilidad a corto plazo, ¿no es cierto? A los ejecutivos les piden, les exigen resultados todos los años, ¿no es cierto? Empresas que están vinculadas y que son responsables más bien de sus propios accionistas, no mucho más. Mi responsabilidad se llaman los shareholders, o sea, la gente que es dueña de la empresa. ¿Ah? Esa es mi responsabilidad, y soy un ejecutivo. Yo, mi responsabilidad básica es con los que son dueños de esta cuestión. ¿Ah? Y con un cierto desdén, entonces, hacia los intereses más amplios de sus trabajadores y de sus consumidores. Esta forma de organizar el mercado de trabajo es muy poco cohesiva. Es eficiente quizás desde el punto de vista económico, porque garantiza pleno empleo, movilidad de factores, una serie de cosas buenas. ¿Ah? No voy a decir que no. Pero si uno la mira desde el punto de vista sociológico, de la cohesión, es malo. ¿Ah? Mucha rotación laboral, inestabilidad, en fin. ¿Ah? El modelo alemán, por ejemplo, que no es un modelo de community, el capitalismo alemán, ¿no es cierto? Es, sin embargo, un modelo más corporativo. Tiene empresas más fuertes, ¿no es cierto?, que protegen más a su gente y que tienen mayor responsabilidad social. Muy importante si uno quiere generar cohesión social. Empresas que sean socialmente responsables. ¿Qué significa eso? Que ofrezcan mejores condiciones de protección laboral. Aun cuando sea en desmedro del que no tiene trabajo, ¿de acuerdo?, del que está afuera pidiendo una oportunidad, en desmedro de los cabros jóvenes, que les cuesta más entrar a la economía formal, todas esas cosas. ¿Ah? Todas estas cosas tienen su ventaja y desventaja, pero ya, hay mejores condiciones. La persona, por ende, desarrolla un cierto sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, más fuerte, más potente, ¿no es cierto? Empresas que se hacen cargo de la capacitación de sus trabajadores y que a veces estos corporativismos puros proporcionan seguros complementarios. ¿Ah? Para salud, para previsión, para otras cosas. Empresas más integrativas. ¿Ah? Más, que operan más como corporaciones. ¿Ah? Que es una vieja tradición que viene de las guildas medievales, en el caso europeo, ¿no es cierto? Es decir, de formas de asociación laborales que son fuertes. El lugar de trabajo puede ser más o menos cohesivo. ¿Ah? También, y entonces, si tenemos lugares de trabajo que son muy poco cohesivos, también tenemos un problema de cohesión social. Necesitamos, esto lo digo yo en sentido general, yo también trabajo en una empresa que es la universidad, mayor responsabilidad social. ¿No es cierto?
empresas con mayor responsabilidad, es decir, empresas que se hagan cargo de la parte social de la cuestión, que produzcan bienes sociales, no solo bienes económicos. ¿Ah? Y eso significa producir cohesión. Tienen que ser lugares en que se produce también cohesión social. No tengo datos para esto, pero les llamo la atención porque la investigación sobre cohesión social también hace de esto algo importante. ¿Ah? Y por último, el Estado. El Estado es una fuente de cohesión social, desde luego, ¿no es cierto? No vivimos solo entre nosotros, vivimos en el marco de una organización política. Y en el caso de las sociedades liberales, el Estado juega dos roles principales. El primero es un rol de subsidiario, ¿ah? Con políticas focalizadas de gasto, especialmente para sostener a los que no pueden hacerlo. Eso es lo que hemos hecho nosotros, en general, como sociedad, ¿no es cierto? Lo hemos hecho más o menos. Hemos focalizado gasto social, pero gastamos poco en sectores vulnerables, en población vulnerable, y entonces nos aparecen los niños Sename, nos aparecen las cárceles llenas de gente irredimible, nos aparecen focos de extrema pobreza controlados por el narcotráfico. Eso es porque el Estado, a pesar de que focaliza gasto social en los sectores más vulnerables, no lo hace eficientemente. ¿Ah? Porque de eso se trata. No se trata solo de focalizar el gasto, sino de focalizarlo para evitar estos bolsones de desintegración social que genera la extrema pobreza, ¿no? La extrema pobreza. Entonces, hemos hecho cosas importantes, pero no lo suficiente. ¿Ah? Y esto juega un rol muy clave en la integración de la sociedad. Que aquellos más vulnerables, que aquellos que ni con educación ni con nada los podéis sacar porque tienen condiciones de inicio muy desfavorables, esa gente pueda, sin embargo, sentirse parte de la sociedad a pesar de todo. ¿Ah? Sentirse parte de una sociedad que los considera, que se preocupa por ellos. Y segundo, el Estado juega un rol clave desde el punto de vista institucional. No voy a entrar en esto. Los Estados liberales, sobre todo, juegan un rol clave en la protección de derechos individuales y, por ende, en sus instituciones judiciales, en la judicatura. ¿Ah? Ustedes van a ver en Europa, el Parlamento, los políticos, todo el mundo dice que son pésimos, igual que acá. No es novedad. En todas partes del mundo pasa lo mismo. Quizás no con la intensidad con que pasa acá, pero sí la gente detesta a sus políticos y en particular a los parlamentarios, ¿no es cierto? Pero tiene confianza en una institución fundamental, que son los tribunales de justicia. Muy importante la confianza en la judicatura, ¿no es cierto? Porque nuestros estados son y se manejan con estos dos criterios, ¿no? Por un lado son estados de derechos, ¿no es cierto?, que son protegidos por los tribunales de justicia, y después son estados democráticos donde corre la regla de la mayoría, está muy bien, ¿ah? Y la voluntad popular. Entonces le llamo la atención también, nosotros tenemos graves problemas. El problema institucional básico nuestro no es tanto que los políticos estén desprestigiados, sino que los tribunales están desprestigiados, y la justicia no funciona. Entonces, bueno, o es una o es la otra, pero no ambas. ¿Ah? Esa es la crisis institucional en que estamos metidos, que son todas, finalmente, las instituciones. No hay compensaciones. ¿Ah? Y en un Estado liberal, el papel de la justicia, la capacidad de hacer justicia y, por ende, de hacer valer los derechos que tenemos cada uno de nosotros a retener nuestra propiedad, que no nos roben, a que no nos asalten y todo lo demás, es fundamental. Es fundamental, ¿no? Si queremos generar cohesión social, integración, ¿no? Les muestro pequeñamente la catástrofe chilena. Esto es confianza institucional, quizás ya les hablaron de esto. Cero en los partidos políticos. Y esta es la cuestión complicada, ¿eh? En los tribunales. ¿Eh? Muy malo, esto debería estar bajando ahora mismo, en fin, ya. Muy malo, muy malo. Este es un dato muy malo,
si queremos tener una sociedad cohesionada. ¿Ah? Un mínimo de afección por nuestras instituciones deberíamos tener. Un cierto grado de afección. Algo tiene que funcionar bien, si no es uno, es otra cosa, de manera de tener mayor integración institucional. Entonces estos datos de confianza, nosotros los hemos mirado hace mucho rato y decimos viene bajando, viene bajando. Y yo debería decir que yo nunca le tomé el peso, sin embargo, a la gravedad de este dato. ¿Ah? Porque está bien bajar, pero bajar a estos niveles es como el colmo, ¿ah? Es demasiado. Y bajar en todas las grandes instituciones. Aquí no agrego, y yo creo que algo tiene que ver también con la crisis actual a la Iglesia Católica, que está por aquí, como en 5, colapsada completamente, porque son instituciones morales que son importantes para creyentes y para no creyentes, sus instituciones religiosas, ¿no? Entonces, una crisis institucional de este tamaño no hace bien a nuestra sociedad. Entonces, mi lección en esta oportunidad es simplemente decir, hay que fijarse en la cohesión social. ¿Ah? Necesitamos generar cohesión social, necesitamos una sociedad más integrada entre sí, en sus distintos elementos, en sus distintas clases, en fin. Y quizá una parte importante de lo que tenemos es prosperidad económica, la hemos tenido desde luego, como nadie en América Latina, se ha dicho 20 veces, como nunca la ha tenido un chileno antes, nacido antes, ¿no es cierto? Hemos tenido eso, pero quizás el precio que hemos pagado por esa prosperidad es una desintegración, una desarticulación de los grandes mecanismos de cohesión social que necesitamos si queremos mantener a nuestra sociedad unida.